Hola maestra, ¿cómo está? Espero que esté bien. Este es mi segundo proyecto sobre química orgánica. Los ácidos carboxílicos son una clase de compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional llamado grupo carboxilo. Este grupo funcional se compone de un grupo carbonilo unido a un grupo hidroxilo y es responsable de las propiedades ácidas de estos compuestos. ¿Cómo se obtienen? Oxidación de alcoholes primarios y aldehídos. Es una reacción en la que estos compuestos orgánicos pierden electrones transformándose en compuestos más oxidados. Oxidación de alquenos. Los alcoholes con dobles terminales de enlace también se pueden oxidar para obtener ácidos carboxílicos. La oxidación enérgica de un alqueno mediante permanto de potas. Hidrólisis de nitrilos. La hidrólisis de nitrilos es una reacción química en la que un nitrilo reacciona con agua, transformándose primero en una amida y luego en un ácido carboxílico, en presencia de un catalizador ácido o básico. Oxidación de cetonas. Algunas cetonas pueden oxidarse para formar ésteres o ácidos carboxílicos mediante una reacción de Baeyer-Villiger. En este proceso la cetona se somete a una oxidación de un perácido. Hidrólisis de derivados de ácidos carboxílicos. Los derivados de ácidos carboxílicos como amidas, ésteres, anhídridos se pueden hidrolizar para formar ácidos carboxílicos. Carboxilación de compuestos orgánicos. La carboxilación de compuestos orgánicos es una reacción química en la que se introduce un grupo carboxilo en una molécula orgánica formando así un ácido carboxílico. Fermentación. En procesos biológicos, muchos ácidos carboxílicos se obtienen mediante fermentación de carbohidratos, la fermentación de azúcar mediante ciertas bacterias. ¿En qué reacciones participa? Reacción ácido-base, formación de ésteres, reducción de alcoholes, formación de amidas, formación de anhídridos, formación de cloruros de ácido, descarboxilación, reacciones de halogenación, reacción de acilación. Ejemplos de ácidos carboxílicos. Ácido metanoico. Su fórmula es HCOOH. Ácido etanoico. Y su fórmula es CH3COOH. Ácido propanoico. Su fórmula C2H5COOH. ¿En dónde se utilizan los ejemplos? Ácido metanoico. Industria textil y de cuero, agrícola, de productos químicos y plásticos, limpieza, energía petroquímica, farmacéutica, del caucho y alimentaria. Ácido etanoico. Industria alimentaria, textil, química y petroquímica, de plásticos, farmacéutica, productos de limpieza, caucho y adhesivos, cosméticos y cuidado personal. Ácido propanoico. Industria alimentaria, industria agrícola, farmacéutica, plásticos y polímeros, cosmética, industrias de pinturas, industria química. Ésteres. Los ésteres son un grupo de compuestos orgánicos derivados de ácidos carboxílicos, donde el grupo OH del ácido se reemplaza por un grupo OR, siendo R una cadena de hidrocarburo. ¿Cómo se obtienen? Esterificación de Fischer. Es el método clásico para sintetizar ésteres. Consiste en la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol en presencia de un catalizador ácido. Transesterificación. En esta reacción, un éster reacciona con un alcohol diferente al de origen, intercambiando los grupos alquilo y formando un nuevo éster. La transesterificación se realiza en presencia de un catalizador ácido o básico. Reacción de ácidos halogenados con alcoholes. Un ácido halogenado reacciona con un alcohol para formar un éster y un haluro de hidrógeno. Este método es rápido y eficiente, especialmente para la obtención de ésteres específicos, pero los ácidos halogenados son costosos y deben manejarse con precaución. Esterificación usando anhídridos de ácidos. Los anhídridos de ácidos reaccionan con alcoholes para formar ésteres y un ácido carboxílico. Este método es muy eficiente y se usa cuando se desea obtener altos rendimientos de ésteres
en reacciones de laboratorios o industriales. Esterificación de alcoholes con ácidos inorgánicos. Algunos ácidos inorgánicos también pueden formar ésteres cuando reaccionan con alcoholes. Estos ésteres se utilizan en diferentes aplicaciones industriales y comerciales. ¿En qué reacciones participa? Hidrólisis de los hepatócitos, transesterificación, reducción de éteros, reacción con Grignard, reacción de Claisen, aminólisis de éteros, pirólisis de ésteres. Ejemplos de ésteres: etanoato de 3-metilbutilo, C7H14O2, etanoato de etilo, C4H8O2, butanoato de etilo, C6H12O2. ¿En dónde se utilizan estos ejemplos? Etanoato de 3-metilbutilo. Industria alimentaria, de fragancias y cosméticos, productos de limpieza, industria química. Etanoato de etilo. Industria de pinturas, adhesivos y pegamentos, limpieza, alimentaria y bebidas, fragancia y cosmética, farmacéutica, industria textil y de cuero. Butanoato de etilo. Industria alimentaria, industria de alimentos y bebidas, industria de fragancias y cosméticos, industria de limpieza, solventes y químicos, plásticos y materiales poliméricos. Sales orgánicas. Son compuestos formados por una reacción de neutralización entre un ácido orgánico y una base orgánica o inorgánica. Los sales orgánicos poseen un catión proveniente de la base y un anión proveniente del ácido. ¿Cómo se obtienen? Reacción de neutralización. La forma más común de obtener ventas orgánicas es mediante la reacción de un ácido orgánico con una base. En esta reacción el ácido cede un protón y se forma una sal y agua. Reacción de ácido orgánico con un carbonato o bicarbonato. Otra manera de formar sales orgánicas es la reacción de un ácido orgánico con un carbonato o bicarbonato. Esta reacción también produce dióxido de carbono además de la sal y agua. Reacción de un ácido orgánico con un hidruro metálico. Algunos ácidos orgánicos pueden reaccionar con hidruros metálicos para formar sales orgánicas. Reacción de promotores con bases. En algunos casos los ésteres pueden ser tratados con bases para formar ventas orgánicas. Sustitución de iones en sales existentes. También se pueden obtener ventas orgánicas mediante la sustitución de cationes en ventas existentes. Esto se puede lograr mediante la adición de un nuevo metal o ion. Evaporación de soluciones de ventas. Otra forma de obtener ventas orgánicas es mediante la evaporación de soluciones acuosas que contienen los iones correspondientes. Al evaporar el agua se cristalizan las ventas. ¿En qué reacciones participa? Reacciones de neutralización, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, reacciones de formación de ésteres, reacciones de hidrólisis, reacciones de precipitación, reacciones de redox. Ejemplos de sales orgánicas: acetato de sodio, C2H3NaO2, sulfato de etilo, C2H5NaO4S, benzoato de sodio, C6H5COONa. ¿En dónde se utilizan los ejemplos? Acetato de sodio, industria alimentaria, farmacéutica, química, textil, de limpieza, cosméticos y energética. Sulfato de etilo, industria química, textil, detergentes y limpiadores, alimentaria, farmacéutica, de papel y celulosa, energética y de la construcción. Benzoato de sodio, industria alimentaria y bebidas, farmacéutica, cosméticos y cuidado personal, productos de limpieza, industria textil. Éteres. Los éteres son una clase de compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un grupo funcional llamado grupo éter.
Este grupo consiste en un átomo de oxígeno unido a dos grupos hidrocarburos diferentes o iguales. ¿Cómo se obtiene? Síntesis por condensación de alcoholes. Este es el método más común para la síntesis de éteres. Implica la reacción de dos alcoholes en condiciones ácidas. Reacción de halogenuros de alquilo con alcoholatos. En este método, un halogenuro de alquilo reacciona con un alcoholato. Método de Williamson. Esta es una forma específica de la reacción anterior y se usa para preparar éteres mixtos. Deshidratación de alcoholes. La deshidratación de un alcohol en presencia de un ácido también puede dar lugar a la formación de éteres. Reacciones de síntesis en ciclo. Para obtener ésteres cíclicos se puede usar reacciones que involucren compuestos que puedan formar un anillo. Reacciones de síntesis de éteres. En este método se usan reacciones de adición nucleófilos a compuestos que contienen oxígeno. ¿En qué reacciones participan? Reacciones de ruptura de éteres, reacciones de peróxidos en éteres, reacciones de éteres cíclicos, reacción de éteres aromáticos, reacciones de polimerización de éteres cíclicos. Ejemplos de éteres: dimetiléter, C2H6O, etilmetiléter, C3H8O, éter disopropílico, C6H14O. Se utilizan los ejemplos: dimetiléter, industria de energía, combustibles, industria de aerosoles, industria petroquímica, automotriz, de la refrigeración y de limpieza. Etilmetiléter, industria química, farmacéutica, perfumes, de pintura e industria de limpieza. Éter disopropílico, industria química, farmacéutica, pintura, de la industria de laboratorios, industria de limpieza. Aminas. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco, en los cuales uno o más átomos de hidrógeno han sido sustituidos por grupos alquilo o arilo. ¿Cómo se obtiene? Alquilación de amoníaco. Este método consiste en hacer reaccionar el amoníaco con un halogenuro de alquilo, lo que permite formar aminas. Reducción de compuestos nitrogenados. Este método consiste en reducir compuestos que contienen nitrógeno como nitrilos, nitrocompuestos y amidas para obtener aminas. Reacción de Gabriel. Es un método para la obtención de aminas primarias a partir de la flatimida. Se hace reaccionar con un halogenuro de alquilo para formar un intermediario, que luego se hidroliza para obtener la amina primaria. Aminación reductiva. En este proceso un aldehído o una cetona reaccionan con amoníaco o con una amina, y el producto intermediario se reduce para formar una amina. Aminación directa. Consiste en la sustitución de grupos funcionales como alcoholes o haluros de alquilo con amoníaco o una amina en presencia de catalizadores, lo cual produce directamente una amina. Hoffman y Curtois. Reacción de Hoffman. En esta reacción las amidas se tratan con bromo y una base fuerte para producir aminas con un carbono menos. Reacción de Curtois. En esta reacción los ácidos carboxílicos se transforman en aminas a través de un intermediario de isocianato. ¿En qué reacciones participa? Reacción con ácidos, alquilación de aminas, acilación de aminas, reacción con ácidos nitrogenados, reacción de Gabriel, aminación reductiva, reacción de Hoffman, reacciones de condensación. Ejemplos de aminas: metanamina, CH3NH2, etilamina, C2H5NH2, metilamina, CH3 paréntesis 2NH. ¿En dónde se utilizan los ejemplos? Metanamina, industria farmacéutica, plaguicidas y agroquímicos,
productos químicos, caucho y plásticos, industria de explosivos, alimentaria y de cosméticos. Etilamina, industria farmacéutica, de plaguicidas y agroquímicos, caucho y plásticos, solventes, industria textil, industria de explosivos, industria alimentaria. Metilamina, industria farmacéutica, agroquímicos, solventes, plásticos y caucho. Industria de explosivos, industria de tratamientos del agua, industria alimentaria. Amidas. Las amidas son compuestos orgánicos derivados de ácidos carboxílicos en los que el grupo hidroxilo OH del ácido ha sido reemplazado por un grupo amino. ¿Cómo se obtienen? Reacción de ácidos carboxílicos con amoníaco o aminas. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con amoníaco o con aminas para formar amidas. Este proceso generalmente implica la eliminación de una molécula de agua. Deshidratación de sales de amoníaco de ácidos carboxílicos. Al calentar una sal de amoníaco de un ácido carboxílico se elimina agua formando una amida. Reacción de halogenuros de ácido con amoníaco o aminas. Los halogenuros de ácido, que son derivados de los ácidos carboxílicos, reaccionan con amoníaco o aminas para formar amidas. Esta reacción suele ser muy eficiente y rápida. Reacción de anhídridos de ácido con amoníaco o aminas. Los anhídridos de ácido también pueden reaccionar con amoníaco o aminas para producir amidas. Reacción de ésteres con amoníaco o aminas. Los ésteres pueden reaccionar con amoníaco o aminas especialmente cuando se calientan para formar amidas. ¿En qué reacciones participan? Hidrólisis de amidas, reducción de amidas, reacción de Hoffman, reacción de deshidratación de amidas o nitrilos, alquilación y acilación de amidas. Ejemplos de amidas. Metanamida, CH3NO. Etanamida, C2H5NO. Propanamida, C3H7NO. ¿En dónde se utilizan los ejemplos? Metanamida, industria química, industria de plásticos, farmacéutica, textil, agroquímica y electrónica. Etanamida, industria química, de plásticos, farmacéutica, textil, agroquímica y electrónica. Propanamida, industria química, farmacéutica, agroquímica, de materiales y polímeros.